Álvaro, viceministro, ¿cómo estamos midiendo en este momento? Supimos de primeras tensiones en la mañana en Parotani. ¿Qué evaluación hacemos a estas alturas de este inicio de bloqueos de caminos? Claudia, un gusto saludarte. Gracias por el espacio. Justo ya estamos retornando a la ciudad de La Paz. El día de ayer hemos estado en el municipio de San Ignacio de Velasco, en la Chiquitanía, entregando la homologación de un área urbana. Y bueno, no hemos tenido ningún conflicto ahí. Entendemos que hoy en la mañana en algunos lugares hay bloqueos. No te podría dar un dato exacto, pero no serían muchos los bloqueos que ahorita a esta hora se estuvieran llevando adelante. Lo más importante es que la ruta troncal, la más importante, por ahora está expedita, ¿no? Lamentamos mucho este tipo de accionar porque lo habíamos dicho, es totalmente contradictorio hablar de economía, hablar de el tema de los precios, de la canasta familiar cuando se hace este tipo de medidas, ¿no? Ellos dicen, estamos haciendo estas medidas para reclamar, pero con estos reclamos lo único que hacen es ahondar más la situación que afectan al transporte, que afectan al comercio y que afectan a los precios de la canasta familiar. Entonces nosotros habíamos manifestado siempre como gobierno que este no es el camino para arreglar esta situación. Yo escuchaba la anterior vez cuando el alcalde de la ciudad de La Paz, y lo pongo como ejemplo porque no es un tema de posición política, el alcalde de La Paz decía, qué pena que estén realizando este tipo de marchas o enfrentamientos porque eso no está trayendo dólares, a no ser que estén trayendo dólares o estén trayendo, por decirte, algo que vaya a responder a esta situación, pues lo que está claro que son más acciones políticas, peor aún desde que se ha agudizado el tema político desde los últimos meses, ¿no? Entonces lamentamos este tipo de accionar, Claudia, porque lo único que hace es sacrificar y perjudicar al pueblo boliviano. No, son acciones más que todo políticas y decíamos, están ya con acciones prácticamente preelectorales o electorales que están sacrificando al pueblo boliviano. El día de ayer te decía, en San Ignacio de Velasco, todavía hay incendios, todavía hay esta humadera y mientras tanto otros actores políticos ya están con este tipo de acciones, peor con la situación que han denunciado al expresidente Evo Morales sobre la situación de ese proceso que instaurado sobre el tema de una menor, ¿no? Entonces lamentamos mucho estas situaciones que están afectando realmente a la economía y al pueblo boliviano. En eso le doy la razón, viceministro de Autonomías Álvaro Ruiz. Estamos sufriendo en el conjunto del país, estamos sufriendo en una primera instancia por un pleito masista, pero no solamente masista. Las distintas fuerzas políticas están también abonando a esta situación de incertidumbre que termina dejando la factura en la economía. Tiene usted razón cuando habla de los incendios, de lo que esto deja como factura, en primer lugar, una factura que se cuenta en bolivianos, lo que vamos a tener que pagar como Estado boliviano, pero también una factura que deja en cadena en otros rubros. Esto ha provocado tener menos carne de pollo, los precios que están aumentando de todo, la fruta, los productos que llegan de otros países. Estamos nosotros, ciudadanos, ciudadanas, tratando de sacar adelante la economía de nuestras familias, en nuestro trabajo. Estamos viendo cómo hacemos y vemos que en la política están en un momento de gran pelea. Yo distribuiría responsabilidades a todas las fuerzas políticas. Esto del proceso, viceministro, es uno de los puntos que ha desatado mayor tensión en estas últimas horas. La finalmente noticia de aprehensión, de decisión de aprehensión de Evo Morales ha desatado bien estas decisiones radicales en el ala
Evista, tenemos ya anunciado este bloqueo de caminos, vamos a ver cómo se desarrolla, si tienen efecto o no, pero creo que forman parte de estos procesos contra que hay una denuncia contra que ha sido también desvirtuada por el nuevo ministro de Justicia, diciendo que no tienen el rigor para convertirse en un juicio de responsabilidades, si es delito, no es delito. Estamos en medio de estos procesos como balas en el ámbito político y nosotros sufriendo con los precios y con la inflación. Es muy complejo. ¿Habrá un escenario que no sea tan catastrófico? ¿Será posible pensar en un escenario de mayor diálogo, viceministro? Mira, Claudia, sin duda, ese es el camino. Esa es una receta más allá del color político, más allá del idioma, más allá de las formas de que se presente el problema del diálogo, siempre ha sido el camino. Alguna vez organismos internacionales le pedían a Rusia y Ucrania que establezcan las mesas de diálogo. O sea, es decir, que todos los conflictos, todos los desafíos que tienen es a través del diálogo. Nosotros, como gobierno nacional, y eso hay que volver a repetirlo, el gobierno nacional le ha planteado en muchos escenarios diálogo no solamente al expresidente, sino a diferentes sectores, al sector empresarial, a los sectores productivos, a todos los sectores que han visto que había dificultades. El gobierno nacional ha dicho, lo resolvamos a través de un diálogo. Seguramente no va a ser un diálogo sencillo, va a haber posiblemente alza de la voz, gritos, pero ese es el camino y hay que tener la capacidad de resolverlo a través del diálogo. Hace algunos días atrás me encomendaron iniciar ese diálogo. Lamentablemente los representantes del expresidente, el doctor Wilfredo Chávez, se levantó de la mesa, ¿no? Entonces, todo esto se solucionaría en diálogo, pero más allá de esto, dejaríamos de afectar y sacrificar al pueblo boliviano que le ha venido afectando estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, esta especulación que hay sobre los precios se agudiza mucho más o se incrementa mucho más cuando hay el tema de los bloqueos, cuando hay el tema de que no hay libre transitabilidad en las carreteras, ¿no? Y ese es el camino. Todos muchas veces nos hemos sentado por diferentes temas, y creo que este también hay que sentarlo, pero claro, hay que diferenciar, Claudia. Un tema es el tema personal, esos temas penales que hay que afrontarlos. Yo he escuchado a las diferentes personas que han venido defendiendo. Si es como ellos dicen, que si se hubiera sentenciado ya anteriormente, ellos podrían presentar sus documentos y decirles, miren, aquí hay una sentencia anterior, no corresponde. Pero ellos básicamente no responden a ese tema y lo quieren llevar a esta arena. Creo que esta es una acción distractiva para poder cambiar lo que es la agenda que se ha venido escuchando en el pueblo boliviano. Y de ese tema penal lo quieren pasar este tema de bloqueos y el tema, y como siempre habíamos dicho, están buscando que exista enfrentamiento en bolivianos, lamentablemente están buscando que exista heridos hasta que exista muertos. Por eso es lo que están haciendo este tipo de acciones para cambiar la agenda, cuando la principal agenda del pueblo boliviano y del gobierno nacional es el tema de los desastres naturales o de los incendios que estamos viviendo. Va a venir la época de sequía y la época económica. Y sin embargo, estas acciones lamentablemente siguen siendo políticas y distractivas para seguir posicionando sus aspiraciones políticas.